Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Palabra y Amor. La única iglesia que predica la verdad para un mundo mejor. Ven y comparte con nosotros el maravilloso regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un mundo mejor. Con el pastor y administrador Roger Infante. Bienvenidos. El nuevo mundo que tanto busqué, lo que mi alma un día soñé y que creí que no podría ser. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para... Gracia y paz para todos. Amigos, soy la voz cibernética de la Iglesia Cristiana Palabra y Amor. Es para mí un placer servirle al Dios Todopoderoso y darle las gracias al pastor y administrador Roger Infante por dejarme traducir sus mensajes por este medio, para que usted se deleite en la presencia del poder de Dios, su Espíritu Santo. El tema de hoy: los dos ministerios del profeta Elías. Por el pastor y administrador Roger Infante. Mensaje del domingo 8 de septiembre de 2013 en la Iglesia Cristiana Palabra y Amor. Texto bíblico que usaremos hoy, Primera de Reyes, capítulos 17 y 18. Gracia y paz para todos mis hermanos en la obra de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado que ahora se encuentra a la diestra del Padre. Iglesia, donde quiera que una nación cae en el pecado y la idolatría, Dios envía profetas para llamarlos a que vuelvan a la verdadera fe. El profeta Elías no era solo un pronosticador, era también un proclamador que anunciaba el juicio de Dios y exponía los pecados del pueblo. Tal profeta fue Elías Tisbita, nativo del pueblo de Tisbi, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y sin embargo con gran valor y fe. La palabra de Dios dice en Santiago 5:17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Amén. En estos dos capítulos vemos a Elías obedeciendo dos mandamientos del Señor. El primero es escóndete, y segundo, muéstrate. Analicemos los dos ministerios del profeta Elías. En primer lugar vemos el ministerio privado de Elías, escóndete, el cual lo encontramos en Primera de Reyes 17. Lucas 4:25. Nos dice que la sequía duró 3 años, pero en Primera de Reyes 18:1. hallamos que la competencia en el Monte Carmelo se efectúa en el tercer año. Sin duda la sequía comenzó 6 meses antes de que Elías apareciera de repente en el palacio de Acab, para proclamar que la sequía duraría otros 3 años. La falta de lluvia a menudo era un castigo por los pecados del pueblo. Deuteronomio 11:13 al 17 dice: si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Amén. El rey Acab y su malvada esposa pagana Jezabel condujeron al pueblo a la adoración de Baal, una religión tan degradante que no nos atrevemos a describirla. Los 3 años adicionales de la sequía fueron una respuesta a la oración de Elías, como habíamos dicho en Santiago 5:17. Ahora, observemos que después de dar el mensaje, el profeta se retiró 3 años del ministerio público, y durante este tiempo, el Señor en su gracia cuidó de él. El siervo obediente siempre puede depender del cuidado fiel de su maestro. Nótense las 3 disciplinas que Elías experimentó. 1. El arroyo seco. Esto lo vemos en los versículos 2 al 7. Dios le dijo a Elías exactamente a dónde ir, y qué hacer. En Proverbios 3:5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento.
Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Dios retiró de Israel el ministerio de Elías como otro castigo por sus pecados. Amén. Y en Salmo 74, 7 al 9 encontramos: redujeron tu santuario a cenizas, profanaron el lugar que lleva tu nombre. Luego pensaron: destruyamos todo. Entonces quemaron por completo todos los lugares de adoración a Dios. Ya no vemos tus señales milagrosas. Ya no hay más profetas, y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. Amén. El Señor le permitió a Elías beber del arroyo, y todos los días le proveía de pan y carne, entregados por los cuervos. El cuervo es la primera ave mencionada en la Biblia, usted lo puede encontrar en el libro de Génesis 8, 7. Y todos sabemos que era una ave inmunda, y sin embargo Dios la usó para ayudar a su siervo. Observe que mientras el profeta Elías disfrutaba de pan, agua y carne en el lugar designado por Dios, los 100 profetas escondidos en cuevas tuvieron que conformarse solo con pan y agua. Veamos. Primera de Reyes 18, 4. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Amén. Pero llegó el día cuando el arroyo se secó. ¿Quería esto decir que Elías había pecado o que estaba fuera de la voluntad de Dios? No. Sencillamente significaba que Dios tenía otro lugar para él, y era un recordatorio a Elías de que confiara en el Señor y no en el arroyo. 2. La vasija vacía. Esto lo vemos en los versículos 8 al 16. La palabra de Dios siempre guía al siervo de Dios a un tiempo de prueba, pero qué extraño mandamiento. Vete a territorio gentil en donde una viuda te alimentará. Lucas 4, 22 al 26 dice: todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Amén. Sarepta significa refinamiento. Y Dios sin duda ponía a su siervo en el horno. Imagínese los sentimientos de Elías cuando descubrió cuán pobre era la viuda, y ella estaba a punto de preparar su última comida. Pero los mandamientos de Dios nunca son errados. Porque cuando la viuda puso a Dios primero, Dios proveyó para ella, su hijo y su huésped. Nótese en el versículo 14, que Elías honró al Señor Dios de Israel ante esta mujer gentil. Todo lo que Dios pide es que le demos lo que tenemos, y Él se encargará del resto. Él puede alimentar a miles, con solo unos pocos panecitos y pescados. 3. El muchacho muerto. Esto lo vemos en los versículos 17 al 24. El arroyo seco fue la prueba para Elías. La muerte del muchacho fue la prueba para la viuda. Por lo general, a las grandes bendiciones de Dios, le siguen grandes pruebas. Es desafortunado que la fe de la viuda fallara, como se indica en el versículo 18. Hoy en día, muchos creen en Dios, pero su fe no les alcanza para que sus oraciones tengan efecto. El Salmo 119, 75 dice: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Amén. Y en 1 Samuel 3, 18 dice: Entonces Samuel le contó todo a Eli. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Eli. Que él haga lo que mejor le parezca. Amén. Estas son la manera correcta de reaccionar a la desilusión y las pruebas. Dame acá tu hijo, es la respuesta de Elías, porque sabía que Dios podía devolver al muchacho la vida. Este es el primer ejemplo de resurrección en la Biblia. El profeta llevó el cadáver a su habitación privada y adoró a Dios por la vida del muchacho. Nótese que agonizaba por el joven, e incluso tendió su cuerpo sobre el cadáver. ¿Qué ejemplo para nosotros hoy, los que procuramos levantar a los muertos espirituales? Al final, el milagro produjo un testimonio de fe, de parte de la mujer. En segundo lugar, vamos a ver el ministerio público del profeta Elías, el cual es: muéstrate.
Este ministerio lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18. Después de la preparación y la prueba en privado, el profeta ahora está listo para su ministerio público, así que Dios le ordena que vaya a ver al malvado rey Acab. Véase Primera de Reyes 16, 33. Debemos admirar la paciencia de Elías, al esperar 3 años para predicar un sermón. Primero veamos a 1. Elías y Abdías. Primera de Reyes 18, 1 al 16 dice: Más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías: Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: Tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino, y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado, y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra, desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba: Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, señor mío, que cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor, yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua? Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo: Te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que Acab fue a encontrarse con él. Amén. Abdías es un cuadro del creyente que hace componendas, es decir, una persona que todo lo hace incompleto y aparenta ser lo que no es, y su vida está en contraste directo con la del profeta Elías, quien servía al Señor públicamente y sin temor. Abdías servía a Acab, como lo encontramos en los versículos 7 y 8, al mismo tiempo quería, o trataba de servir a Jehová, en secreto, como lo vemos en los versículos 3 y 4. Hoy en día muchos falsos creyentes quieren hacerles creer a los demás que les sirven a Dios en secreto. El profeta Elías, dice la palabra, que estaba fuera del campamento. Esto lo dice el libro de Hebreos 13, 13. Mientras que Abdías se encontraba dentro del palacio. Ahora, Elías conocía la voluntad de Dios, pero Abdías no sabía lo que pasaba. Mientras que Elías se esforzaba por salvar a la nación, Abdías buscaba pasto para salvar los caballos y las mulas. Cuando Elías confrontó a Abdías, el atemorizado siervo no confió en el profeta. Y nótese que Abdías tuvo que jactarse de su servicio secreto para impresionar a Elías con su devoción. Esto lo vemos en el versículo 13. Es triste, pero tenemos demasiados Abdías en la iglesia en estos días, y muy pocos Elías. 2. Elías y Baal. Esto lo encontramos en los versículos 17 al 29. El profeta no tuvo miedo de enfrentarse al rey Acab, ni tampoco tuvo miedo de decir la verdad. El malo siempre culpa al creyente por sus problemas, y los problemas del mundo. Nunca piensan en culparse a sí mismos y mucho menos culpar sus pecados. La competencia no era entre Elías y Acab. Era entre Dios y Baal. La nación estaba claudicando entre 2 caminos, y era tiempo de tomar una decisión, es decir, que el pueblo no respondió a pesar de confrontar sus pecados. Véalo en el versículo 21. Ahora en el libro de Éxodo 32, 26, dice: Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: Todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí.
y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Amén. Y en Josué 24:15 dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. Ahora miremos a Mateo 12:30 que dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Amén. Entonces podemos analizar que Elías pidió una situación imposible, que el verdadero Dios contestaría por fuego. Por supuesto, sabía que a menudo Dios había contestado por fuego en años pasados. Véase Levítico 9:24 y Primera de Crónicas 21:26. Veamos. Levítico 9:24 dice: un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Amén. Cuando el siervo de Dios obedece y confía en la palabra de Dios, no necesita temer el fracaso. Por supuesto, Baal no podía contestar por fuego porque Baal no existe. Satanás podía haber enviado fuego para engañar a la gente, pero Dios no lo permitiría. Véase. Job 1:16 y Apocalipsis 13:13. Elías se burlaba de los profetas de Baal, y les decía: el que mora en los cielos se reirá. Véase. Salmo 2:4. Es asombroso hasta qué perversos extremos van los paganos tratando de conseguir que sus falsos dioses contesten sus oraciones. Mire el Salmo 115. Cuando llegó el momento del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde, era obvio que Baal era un dios falso y no podía contestar. 3. Elías e Israel. Véase los versículos 30 al 46. Dejar al descubierto la necedad y pecado de la adoración de Baal no fue sino la mitad de la tarea de Elías para ese día. Era más importante traer a la nación de nuevo a la verdadera adoración a Jehová. Elías no trataba solo de reformar al pueblo, quería también avivarlo. Primero, reparó el altar que el pueblo dejó que se destruyera. Este es el primer paso para la bendición. Reparar el altar personal de devoción, el altar familiar, el altar del sacrificio y la comunión con Dios. Al usar 12 piedras, el profeta Elías le recordó a la nación su unidad, porque durante muchos años la nación había estado dividida. Para hacer imposible que alguien prendiera fuego, Elías hizo vaciar 4 cántaros de agua 3 veces sobre la madera y el sacrificio, lo cual sería 12 cántaros de agua. El profeta hizo una oración poderosa de fe, y el fuego de Dios consumió la madera, el sacrificio, el agua y el altar. Pero Elías todavía tenía trabajo que hacer. Para empezar, los falsos profetas tenían que ser degollados. Veamos Deuteronomio 13:1 al 5. Supongamos que, en medio de ti, hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro, y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen: ven, rindamos culto a otros dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera, eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Amén. No es suficiente que reconozcamos que Jehová es el Dios. También debemos detestar lo que es malo, y eliminarlo de nuestras vidas. El juicio siempre prepara el camino para la bendición. Entonces el profeta le dijo al rey que regresara a su casa, porque la lluvia se acercaba. Baal era el dios de la lluvia, pero no podía enviar fuego ni hacer llover. Al emprender el rey su camino, el profeta Elías empezó a orar por lluvia, de la misma manera en que 3 años antes oró por la sequía. Él sabía cómo velar y orar, y sabía cómo persistir en la oración hasta que Dios enviara respuesta. Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Amén. Dios no envía lluvias de bendición sino hasta que el pecado sea juzgado.
Antes que pasara mucho tiempo, el cielo se oscureció con nubes, el viento empezó a soplar y las lluvias cayeron. Dios le dio a Elías fuerza sobrehumana para correr delante del rey, y su carro hasta Jezreel. Lo que hacemos con Dios en privado, es mucho más importante de lo que hacemos por Dios en público. Nuestra vida oculta nos prepara para nuestra vida pública. A menos que estemos dispuestos a atravesar tales disciplinas como el arroyo seco, la vasija vacía y el muchacho muerto, nunca tendremos las victorias del Monte Carmelo. Dice la palabra de Dios. Job 15, 5 al 6. Tus pecados le dicen a tu boca qué decir, y tus palabras se basan en el astuto engaño. Tu propia boca te condena, no yo. Tus propios labios testifican contra ti. Y en el libro de Isaías 40, 31, vemos que dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amado creyente, usted que me escuchas hoy. De ti depende, que usted sea salvo. Nadie en este mundo te podrá salvar, solo podrás ser salvo cuando verdaderamente recibas a Cristo en tu corazón, y atesores la verdad de la palabra de Dios. Recuerda que solo aquel que persevere, será salvo. La palabra de Dios dice en Juan 8, 31, 32, Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Gracia y paz, pastor y administrador, Roger Sunfante.